Vamos a hablar de el teatro del Renacimiento francés. Los integrantes son Julia Ortiz, Sebastián Posada, Diego Acero y Sebastián Zanabria, y somos de la sección 18. Hablar del teatro en Francia, lo más indicado es que digamos qué significa la palabra teatro. Pues bien, el teatro es considerado por muchos como una rama que se deriva de las artes escénicas. Son historias representadas por actores que se meten en un papel y toman el rol de otra persona. Además va acompañado de un escenario y también de música. Una de las partes esenciales del teatro son obviamente los espectadores. Además, las dramatizaciones pueden ir acompañadas del baile o de música para darle vida al diálogo. El teatro en el Renacimiento. El teatro durante el Renacimiento fue un periodo que duró aproximadamente desde la conquista de América 1492 hasta la Revolución Francesa 1789. El teatro durante este periodo se convirtió en uno de los principales géneros no solo en Francia sino en toda Europa, pues bien el teatro antes del Renacimiento era considerado totalmente inútil, pero poco a poco el teatro se fue convirtiendo y estableciendo en Francia y en toda Europa, gracias a los nuevos ideales y pensamientos que se estaban promoviendo. Así pues, luego de un tiempo, hasta las más grandes personalidades querían asistir al teatro e incluso ser parte de él. Además, el teatro se decía que ayudaba al cambio del pensamiento de la sociedad respecto a la importancia de las artes en la vida cotidiana. Además, se creía que el teatro ayudaba a mejorar la relación del humano con su cuerpo, pero también que ayudaba a la limpieza espiritual del mismo. Llegada a Francia. En Francia había un sistema económico muy duro e injusto. Este sistema era el sistema económico de monopolio. El teatro era totalmente independiente y no tenía ningún tipo de apoyo, así que quien quería hacer una obra teatral debía disponer del dinero con el que disponía. Y con el sistema económico como el que tenía Francia era imposible que una clase que no fuera la clase alta tuviera dinero para esto. Así que a causa de esto se retrasó un poco la llegada del teatro a Francia con relación a Italia. El teatro llega a Francia gracias a un grupo de actores que viajaba por toda Francia actuando donde pudieran. Un día este grupo logró actuar en el Hotel Borgoña, un sitio que era bastante famoso para ese tiempo. Esto impulsó su fama y así lograron establecerse en París y lograron crear obras propias con dinero propio. Bueno, vamos a hablar ahora de cómo era el teatro en Francia. Y es que debido a que casi todas las obras eran representadas en el género de farsa, o sea, un género que era pura comedia sin nada de realismo, el interés de la gente hacia el teatro se retrasó. Además, no había lugares determinados para esta actividad. Los teatros eran espacios desiertos, más o menos adaptados, y cuando decimos más o menos, nos referimos a que estaba compuesto de un escenario y un par de palcos a ambos lados. En esos palcos se hacían las personalidades más importantes. El resto de la gente permanecía de pie toda la obra. Además, la iluminación era bastante deficiente, ya que eran velas de cebo colgando a los lados. Además, el teatro era más que todo de carácter religioso, o sea, representaciones del Corpus Christi y representaciones de la historia de la Biblia. Pero el género religioso llegó a su fin gracias a una reforma que hubo. Esto fue en el siglo XVI. Poco a poco fue aumentando el interés de la gente hacia el teatro y la inclinación por el teatro como entretenimiento. Y así el teatro logró llegar a París y a toda Francia y establecerse como uno de los géneros más importantes. Pero también Italia tuvo mucha influencia en el renacimiento del teatro. Y así, gracias a la influencia de Italia, el teatro logró volverse casi tan popular como el fútbol en la actualidad. Molière nació en París el 15 de enero de 1622. Fue un dramaturgo, humorista y comediógrafo francés. Es considerado como el mejor escritor francés de comedias y como el máximo representante del teatro renacentista. Hijo del tapicero real Jean Piquelin y Marie Creuset, se le atribuye, sin que esto sea seguro, la razón de su interés por el teatro es gracias a sus tíos, ya que a menudo los llevaban a ver obras de teatro. Perdió a su madre a la edad de 10 años, y él no parecía haber sido particularmente cercano a su padre. Después de la muerte de su madre, vivió con su padre en un piso de arriba del pabellón de Saint-James, en la calle Saint-Honoré.
una pudiente área de París. Años más tarde, en 1643, Jean-Baptiste Mollier firmó con los Béjart el acta de constitución del Ilustre Teatro. La directora será Madeleine Béjart, de la que se enamoraría. En 1644, Jean-Baptiste era conocido ya como Molière. Dejó París y se convirtió en un actor durante 5 años. Entre 1645 y 1658 se formó en el oficio de actor y dramaturgo. Escribió farsas, o sea, comedias, así como sus 2 comedias, El atolondrado o Los contratiempos y El despecho amoroso, en la que introduce al personaje Cascarillas. Al volver de París, protegido por Monseillor, el hermano del rey, interpretó ante Luis XIV una tragedia que aburrió y una farsa que divirtió. Pronto la compañía alcanzó una reputación inigualable en lo cómico y el rey los instaló en Petit Bourgogne, un edificio en donde actuaba alternándose con una compañía italiana. En 1662, Molière se casó con Armande Béjart, hermana de Madeleine, que tenía unos 20 años menos que él. En 1652 anunció que abandonaba el teatro. Hasta 1658 se dedicó a la traducción en verso de la imitación de Jesucristo y a la composición laboriosa del teatro, obra en 3 volúmenes que se editaron en 1660. Fouquet le inspiró el tema de Edipo, la tragedia con la que se volvió escenario. Su carrera literaria se prolongó aún 15 años más, pero ya no volvió a conocer los éxitos de etapas anteriores, pues eran algo aburridas. En 1662 se instaló en París con su familia. A partir de 1663 recibió una pensión anual por figurar, junto con Molière y otros autores en la lista de gratificaciones reales. Compuso en esa época unos poemas panegíricos de Luis XIV y tradujo obras piadosas. Por estos años, la opinión pública estaba dividida entre sus admiradores y los de Jean Racine. Si bien su Tito Berenice, obra en 1670, fue peor recibida por el público y crítica que la obra de su rival sobre el mismo tema, Berenice. Corneille se retiró definitivamente en 1674, muere el 1 de octubre de 1684 en París. Otro gran e importante dramaturgo francés fue Racine, Jean Racine, que nació en La Ferté-Milon, en Francia, en 1639 y murió en París en 1699. Fue un importante dramaturgo francés. Fue huérfano desde muy joven. Fue educado por sus abuelos en la tradición jansenista, que era un movimiento católico que se dio en Europa. Estudió en las escuelas de Port Royal de 1655 a 1658, año en el cual inició sus estudios de filosofía en el Colegio d'Harcourt de París. A medida que se fue alejando de la influencia de sus antiguos maestros y se introdujo en círculos de literatos, compuso entre 1659 y 1660 una oda y 2 tragedias que en la actualidad se encuentran perdidas. Permaneció hasta 1663 en Uzes y allí inició la carrera eclesiástica, tal como deseaba su familia y en contra de su voluntad. Pero, como era de suponerse, abandonó la carrera y se marchó hacia París con la intención de dedicarse a la literatura. Sus primeras obras fueron La Tebaida y Alejandro. Fueron representados por la compañía de Molière. Bueno, ahora vamos a hablar de los aspectos que se conservaron del teatro renacentista, lo que aún sigue vivo en la actualidad. Pues el teatro renacentista dejó como frutos muchísimas cosas, pero las más famosas son, por ejemplo, la estructura. Pues en algunos teatros aún se conservan los palcos y aún siguen, por decirlo así, estando ahí la gente como con más dinero y como la más reconocida. También se conserva todavía la iluminación, pues aunque ya no es la misma iluminación deficiente de ese tiempo, pues fue un punto de arranque para poder
desarrollar la buena iluminación que tenemos hoy en día en los escenarios de teatro. Y no solo en los escenarios del teatro, sino también en los escenarios de cantar y de bailar y muchísimos otros. También dejó como frutos la inclusión del ballet en las obras como recurso para darle vida a la dramatización. Pues el ballet ahora se utiliza como para agregar un poco de entretenimiento para llamar la atención de la gente. También el uso de versos en los diálogos sería como para también darle un poco de gracia y de vida a la obra. Pues también vamos a hablar de los hechos que coincidieron con el renacimiento del teatro francés, tales como, bueno, la renovación de las ciencias naturales y humanas. En este tiempo, las ciencias naturales y humanas estaban pasando por un serio cambio, ya que el pensamiento de cada humano estaba como independizándose, eso en cuanto a lo humano, y en cuanto a lo natural, pues se estaban descubriendo muchos más remedios naturistas, vacunas hechos a base de la naturaleza. También el debilitamiento de la Iglesia Católica, pues como cada quien, como ya dijimos, está buscando su pensamiento, también estaban buscando como su propia religión, una que satisfaciera todas las necesidades de cada persona. Entonces se fueron como por lo cristiano, por el budismo, y la Iglesia Católica se vio seriamente afectada, y también la autoridad que ésta tenía en lo legal y en lo social. También coincidió con la construcción de estructuras renacentistas más características, entre ellas los teatros. En este tiempo se construyeron unos teatros muy lindos, y uno de los teatros más lindos, como bien el mundo sabe, son los teatros italianos y franceses. Casi todos ellos fueron construidos en la época del Renacimiento, pues porque ya no estaba haciendo la misma estructura clásica y la misma construcción clásica de siempre, sino que estaban innovando con nuevos pisos, nuevos diseños en las paredes, ventanas. Entonces se renovó muchísimo la construcción. También las nuevas ideas artísticas aportadas por Leonardo da Vinci, pues da Vinci fue un artista muy innovador, que pues le dio como cierto giro al arte, de cierta manera, y así también inspiró muchos artistas pequeños, por decirlo así, a que también se salieran de su zona de confort y empezaran como a crear cosas nuevas. Y por último, con el comienzo de la importación de productos italianos a España. Como bien sabemos, hasta la época del Renacimiento, hasta cuando empezó el Renacimiento, Italia y España eran una de las grandes potencias económicas mundiales, y no solo económicas, sino políticas, en cuanto a literatura, en cuanto a arte, eran dos potencias grandísimas. Pues con el comienzo del Renacimiento, estos dos países se vieron seriamente afectados, porque los otros países estaban también comenzando a darse cuenta de que también tenían para volverse grandes potencias, y pues decidieron como unir sus fuerzas para el comercio. Entonces, no solamente Italia le daba a España, sino España también le daba productos a Italia. Entonces fue ahí cuando comenzó, por decir, como un tratado de libre comercio entre estos dos países. Entonces fue muy importante el comienzo de la importación entre productos a España, porque fue como el comienzo de una nueva economía para estos dos y para Europa. Bueno, dejando El enfermo imaginario de Molière. Siendo Molière considerado como el más grande dramaturgo francés, escribió una obra bastante exitosa, llamada El enfermo imaginario, que era más como una serie que estaba compuesta por 3 actos, cada uno con 8, 9 y 15 escenas. Fue representada en el Teatro del Palacio Real el 10 de febrero de 1673. Además, El enfermo imaginario fue la última obra de Molière.